¿Recuerdas la emoción de deslizarte por un amplio asiento o ajustar la ventanilla de ventilación en un día caluroso? Acompáñanos a explorar 20 características innovadoras de los coches que han quedado en el olvido. Quédate hasta el final para descubrir innovaciones realmente sorprendentes y nostálgicas. Si eres fan de los coches clásicos y raros, probablemente hayas notado el diseño de asientos corridos, común en casi todos los vehículos. Imponente en vehículos de la década de 1960 y anteriores, el asiento corrido ocupaba todo el ancho del interior, facilitando una interacción más cercana entre los pasajeros y haciendo los viajes por carretera más sociables y agradables. Imagine a una familia en un viaje largo, con los niños jugando mientras los padres charlan, todos cómodamente sentados juntos. Para grupos de amigos, el asiento corrido convertía el coche en un centro social en movimiento. Además, facilitaba el deslizamiento, lo que facilitaba tanto al conductor como a los pasajeros al entrar y salir del vehículo. Con el tiempo, los asientos corridos fueron reemplazados por asientos tipo butaca, que ofrecen mejor soporte y comodidad personalizada. Los asientos tipo butaca modernos vienen equipados con características de seguridad avanzadas, como bolsas de aire laterales y cinturones de seguridad especializados, integrados de forma más eficaz en sus contornos. A pesar de su desaparición en los coches modernos, los entusiastas de los automóviles clásicos aprecian los asientos corridos por su significado histórico y su experiencia de conducción única. Los asientos corridos nos recuerdan una época pasada en la que el viaje se centraba tanto en la compañía como en llegar al destino. Evocan nostalgia de una época en la que el diseño de automóviles priorizaba la convivencia y la interacción. ¿Recuerdas las ventanas de ventilación? Sigue viendo para revivir el recuerdo. ¿Recuerdan las ventanillas de ventilación? Esos pequeños paneles triangulares en las ventanas de los coches fueron revolucionarios antes del aire acondicionado. Recuerden los calurosos días de verano, cuando un rápido giro de la manilla de la ventanilla traía una brisa refrescante. ¿Cuántos recuerdan ese alivio inmediato? Las ventanas de ventilación permitieron una ventilación rápida y sencilla, haciendo los viajes más cómodos. Dirigieron el flujo de aire con precisión, reduciendo el ruido del viento y las turbulencias. También permitieron disfrutar del aire fresco sin abrir completamente las ventanas laterales, lo cual es útil durante lluvias repentinas. A medida que los sistemas de aire acondicionado se volvieron más eficientes y generalizados, la necesidad de ventanas de ventilación disminuyó. Los diseños de automóviles evolucionaron hacia una mejor aerodinámica y líneas de puerta más estilizadas, lo que hizo que las ventanas de ventilación parecieran anticuadas. A pesar de su desaparición, las ventanillas evocan tiempos más sencillos, cuando los diseños ingeniosos mejoraban la comodidad y la funcionalidad. Nos evocan los viajes nostálgicos, la sensación del viento en el pelo y las funciones inteligentes que hacían los viajes más placenteros. ¿Quién más echa de menos esas ventanillas que hacían los viajes en coche más frescos y divertidos? ¿Te has fijado alguna vez en que los coches de mediados del siglo XX siempre tenían ceniceros a mano? En aquella época, la industria automotriz atendía a los fumadores incorporando ceniceros en los salpicaderos, los paneles de las puertas e incluso en los asientos traseros. No eran solo características prácticas, sino que reflejaban las normas sociales de la época. En la década de 1950, fumar era parte de la vida cotidiana y tener un lugar cómodo para tirar las cenizas era esencial. A finales del siglo XX, la actitud social hacia el tabaco comenzó a cambiar. Fumar se volvió menos aceptable socialmente, especialmente en espacios reducidos como los coches. Este cambio cultural nos hizo más conscientes de la salud y la seguridad, especialmente de los niños. Los diseños de los coches reflejaron este cambio, y los fabricantes redujeron el tamaño y la cantidad de ceniceros hasta que finalmente los eliminaron. Las leyes que prohibían fumar en los coches, especialmente con niños presentes, aceleraron esta tendencia. La transición de los servicios para fumadores a comodidades tecnológicas como puertos USB y estaciones de carga destaca la capacidad de la industria automotriz para adaptarse a las normas sociales cambiantes. El declive de los ceniceros subraya la continua evolución de los interiores de los automóviles, priorizando la salud, la seguridad y la conectividad por encima de los hábitos obsoletos. ¿Recuerdas el encanto de los discos de vinilo y su sonido cálido y crepitante?
En las décadas de 1950 y 1960, los fabricantes de automóviles buscaban llevar esta experiencia a los coches integrando tocadiscos, un novedoso intento por ofrecer a los propietarios de vehículos de lujo el máximo entretenimiento a bordo. Los discos de vinilo eran el medio dominante para la música, y los coches de lujo buscaban ofrecer una experiencia única con tocadiscos integrados. Sin embargo, el concepto resultó menos práctico de lo esperado. Los caminos con baches y los terrenos irregulares a menudo hacían que la aguja saltara, interrumpiendo la experiencia auditiva. A pesar de los intentos de diseñar mecanismos de estabilización, estos desafíos fueron difíciles de superar. Como resultado, el tocadiscos para automóvil tuvo una vida corta. Con la llegada de tecnologías musicales más fiables y fáciles de usar, como los casetes y los CD, el tocadiscos de coche quedó rápidamente obsoleto. Estos nuevos formatos ofrecían una reproducción ininterrumpida y mayor comodidad, lo que provocó la desaparición del tocadiscos de los vehículos. A continuación, exploraremos las elegantes barras Landau que antaño adornaban los coches de lujo, añadiendo un toque de clase y sofisticación. Sigue viendo para descubrir más sobre esta elegante característica. ¿Recuerdas el elegante toque de las barras Landau en los coches clásicos de lujo? Estos elementos distintivos, a menudo de cromo o acero inoxidable, adornaban los paneles traseros de muchos vehículos a mediados del siglo XX. Imitaban la apariencia de un Landau con capota plegable, añadiendo un toque de encanto antiguo y sugiriendo una conexión con la artesanía tradicional de la carrocería. Recuerda las décadas de 1970 y 1980, cuando las barras Landau estaban en su apogeo, simbolizando prestigio y sofisticación. Los fabricantes de coches de lujo las utilizaban para realzar la opulencia de sus vehículos. Eran más que simples elementos decorativos. Representaban una época en la que los coches se diseñaban con atención a la elegancia y al detalle. ¿Te imaginas esos coches elegantes y con estilo, con sus relucientes barras Landau, circulando por el boulevard? A medida que el gusto se inclinaba por diseños más limpios y estilizados, las barras Landau fueron perdiendo popularidad a finales del siglo XX. Hoy en día, son apreciadas en coches clásicos o antiguos, sirviendo como un recordatorio nostálgico de una época pasada en el diseño automotriz. Las barras Landau evocan una época en la que los coches se fabricaban con un toque artístico y un guiño a estilos históricos. Evocan recuerdos de una época en la que cada viaje se sentía como una ocasión especial. ¿Recuerdas la nostalgia de la palanca de cambios en la columna? En la historia del automóvil, las palancas de cambios han evolucionado, reflejando tendencias más amplias en comodidad y conveniencia. Un diseño icónico, predominante entre los años 30 y 80 en Norteamérica, fue la palanca de cambios montada en la columna, conocida cariñosamente como 3 en el árbol. Esta configuración clásica ubicaba la palanca de cambios en la columna de dirección, lo que permitía al conductor cambiar de marcha sin necesidad de tocar el centro del vehículo. Era una característica esencial en autos, camionetas y vehículos utilitarios de tamaño completo. El diseño priorizaba la practicidad, simplificando la interacción del conductor con la caja de cambios, a la vez que mantenía un interior espacioso y despejado. Imagina la facilidad de conducir con una mano al volante y la otra cambiando de marcha sin esfuerzo. En aquellos tiempos, conducir se sentía intuitivo y conectado. A principios del siglo XXI, la palanca de cambios montada en la columna se había vuelto una rareza en la mayoría de los turismos, reemplazada por palancas de cambio de piso que mejoraban tanto la funcionalidad como la estética. Los conductores modernos aprecian la facilidad de uso y la perfecta integración de las palancas de cambio de piso en los interiores de los vehículos contemporáneos. El cambio de palancas de cambios de columna a palancas de piso refleja un cambio más amplio en la filosofía del diseño automotriz, que busca optimizar la experiencia del conductor y la funcionalidad. Acompáñenos a explorar más innovaciones fascinantes en el mundo de la automoción, que han desaparecido con el tiempo, cada una de las cuales evoca recuerdos y emociones únicas. ¿Portaequipajes en los coches? Puede que suene raro para la generación actual, pero los portaequipajes montados en el maletero de los años 70 y 80 eran una solución práctica para los viajeros que necesitaban espacio de almacenamiento adicional. Estos portaequipajes sujetaban firmemente las maletas y otros artículos, ideales para familias en viajes por carretera y vacaciones. ¿Recuerdas cuando preparabas el coche, sujetabas el equipaje y salías a la carretera? A medida que el diseño de los automóviles avanzaba, las soluciones de almacenamiento interior mejoraron significativamente. Los vehículos modernos ahora cuentan con maleteros espaciosos,
asientos traseros plegables y sistemas de almacenamiento interno avanzados, lo que ha dejado obsoletos en gran medida los portaequipajes externos. La preocupación por la seguridad de los artículos en los portaequipajes externos, expuestos a robos y daños por el clima, también contribuyó a su declive. La transición hacia diseños de autos más elegantes y de líneas limpias redujo aún más el atractivo de los portaequipajes montados en el maletero. Ahora, los portaequipajes son un recordatorio nostálgico de una época en la que los viajes por carretera implicaban cargarlo todo en la parte trasera y lanzarse a la aventura. ¿Alguna vez has utilizado portaequipajes en tu coche? Los teléfonos para coche, que en su día fueron el símbolo definitivo del lujo y el prestigio, han evolucionado significativamente desde su introducción. ¿Recuerdas cuando tener un teléfono para el coche significaba que realmente lo habías logrado? Introducidos a mediados del siglo XX, estos accesorios exclusivos se encontraban habitualmente en vehículos de alta gama, ofreciendo a los conductores la comodidad de hacer llamadas mientras conducían. Los primeros modelos eran voluminosos y tenían una funcionalidad limitada en comparación con los estándares actuales, pero representaron un avance significativo en la comunicación automotriz. Durante las décadas de 1980 y 1990, los avances en la tecnología de las telecomunicaciones propiciaron la adopción generalizada de los teléfonos móviles, que gradualmente reemplazaron a los teléfonos para automóviles. Los teléfonos móviles ofrecían mayor portabilidad y funcionalidades adicionales, como la mensajería de texto y el acceso a Internet. Los autos modernos ahora vienen equipados con conectividad Bluetooth, lo que permite a los conductores sincronizar sus teléfonos inteligentes sin problemas para llamadas con manos libres, reproducción de música y navegación. Esta integración mejora la seguridad y la comodidad, permitiendo a los conductores mantenerse conectados sin perder la concentración en la carretera. Si te fascinan estas innovaciones, que antes eran comunes, no te lo pierdas. Hay más por venir, ya que exploraremos otras características fascinantes de los coches que han desaparecido con el tiempo, cada una de las cuales evoca recuerdos y emociones únicas. No te pierdas ni una. ¿Recuerdas la elegancia y el prestigio de los adornos de capó de los coches clásicos? Estas icónicas decoraciones representaban en su día lujo y distinción con sus elaborados diseños y su prestigiosa marca. Originalmente concebidos como mascotas decorativas, los adornos de capó se fabricaban con materiales como el cromo o el acero inoxidable, adornando el frontal de los vehículos y aportando un aire de distinción y estatus. La preocupación por la seguridad y la practicidad condujo a su gradual declive en popularidad. Los adornos del capó que sobresalían de los vehículos representaban un riesgo para los peatones en caso de accidente y eran más susceptibles a robos y daños. Imagina la angustia de descubrir que tu preciado adorno falta o está dañado. En respuesta, los fabricantes de automóviles comenzaron a eliminarlos gradualmente o a adoptar diseños retráctiles que podían ocultarse cuando no se usaban, en línea con la tendencia hacia automóviles con perfiles más elegantes y aerodinámicos. Si bien los autos modernos prefieren líneas limpias y diseños minimalistas, los adornos del capó siguen siendo un símbolo nostálgico de una época pasada. Nos recuerdan una época en la que los autos no eran solo vehículos, sino obras de arte. ¿Alguna vez tuviste un coche con un adorno en el capó? Acompáñanos a explorar más innovaciones fascinantes que han desaparecido con el tiempo y que te traen recuerdos y emociones únicos. ¿Quién podría olvidar el encanto de los faros retráctiles en los deportivos clásicos? Los faros retráctiles, también conocidos como faros abatibles, fueron un sello distintivo del diseño de autos deportivos desde la década de 1960 hasta la de 1990. Estos faros, ingeniosamente ocultos bajo el capó o los guardabarros cuando no se usaban, se elevaban al activarse. Esta característica única no solo realzaba el perfil elegante y aerodinámico del vehículo, sino que también le confería un aire futurista y, en ocasiones, juguetón. A pesar de su popularidad inicial, la llegada de diseños automotrices más avanzados condujo finalmente al declive de los faros escamoteables. Problemas como la ineficiencia aerodinámica, la complejidad y la posible falta de fiabilidad de los sistemas mecánicos, y las normas de seguridad peatonal cada vez más estrictas contribuyeron a su eliminación gradual. A principios de la década de 2000, los faros escamoteables prácticamente habían desaparecido de los nuevos modelos de automóviles. ¿Te gustaría ver el regreso de esos encantadores faros retráctiles? Si echas de menos estas peculiares características y quieres ver más innovaciones fascinantes en coches, dale a me gusta
y suscríbete a nuestro canal para disfrutar de más viajes nostálgicos por la historia del automóvil. ¿Alguna vez te has preguntado si llevar un televisor en el coche era una novedad futurista? En su momento, fue una novedad futurista. Profundicemos en otra característica innovadora que en su día prometía una nueva era, pero que finalmente cayó en el anonimato. En las décadas de 1980 y 1990, el concepto de tener un televisor integrado en el coche representó la cumbre del lujo y la innovación tecnológica. La idea de los televisores para coche surgió del deseo de mejorar la comodidad y el entretenimiento de los pasajeros durante los viajes largos. Para las familias que viajaban con niños, la posibilidad de entretener a los pequeños pasajeros con dibujos animados o películas era especialmente atractiva. Los fabricantes de coches de alta gama comenzaron a integrar pequeños monitores CRT en la parte trasera de los asientos delanteros o en la consola central, ofreciendo una experiencia visual que antes se limitaba al hogar. A pesar del entusiasmo inicial, rápidamente se hicieron evidentes varios problemas prácticos. El primero y más importante fue el desafío de la recepción de la señal. A diferencia de los televisores domésticos, que dependían de antenas fijas y estables, los televisores para coche tenían dificultades para mantener una calidad de señal constante en la carretera. Otro problema importante era la posible distracción para los conductores. En los últimos años se han integrado las funciones de streaming en los sistemas de entretenimiento para automóviles, lo que permite a los pasajeros conectar sus dispositivos y transmitir contenido directamente a las pantallas del vehículo. Estos avances reemplazaron el uso de la televisión integrada, lo que provocó su declive. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los coches de hoy ya no tienen esas antenas altas y extensibles? En el auge del diseño automotriz, las antenas telescópicas eran comunes en los coches antiguos, sobresaliendo de la parte trasera o lateral del vehículo. Estas antenas eran fundamentales para mejorar la recepción de la señal de radio, extendiéndose manual o automáticamente con solo pulsar un interruptor. Sin embargo, a pesar de sus beneficios prácticos, con el tiempo se enfrentaron a desafíos. Los daños mecánicos y el vandalismo eran amenazas constantes para las antenas telescópicas, y eran conocidas por sucumbir a la corrosión y las roturas, especialmente en condiciones climáticas adversas. Con el avance de la tecnología, las antenas integradas surgieron como la mejor alternativa. Este cambio se vio impulsado aún más por el auge de la radio por satélite y los servicios de streaming, convirtiendo las antenas telescópicas tradicionales en reliquias del pasado. Los coches modernos ahora cuentan con antenas perfectamente integradas que no solo mejoran la apariencia del vehículo, sino que también ofrecen una recepción de radio óptima sin las desventajas de sus predecesoras telescópicas. ¿Te interesa otra característica peculiar del pasado? A continuación, exploraremos la comodidad y el encanto de los portavasos montados en el salpicadero. No te lo pierdas. ¿Sabías que, antes de la era de los portavasos integrados, los primeros modelos experimentaban con diseños montados en el tablero? Estos portavasos rudimentarios, si bien una novedad en su momento, a menudo carecían de funcionalidad. Ubicados directamente en el tablero, eran conocidos por su tamaño inadecuado y su ubicación precaria, lo que impedía sujetar las bebidas eficazmente durante la conducción. Este defecto de diseño con frecuencia provocaba derrames y accidentes, especialmente en terrenos difíciles o en frenadas repentinas. A medida que avanzaba el diseño de interiores de automóviles, los ingenieros y diseñadores reconocieron la necesidad de ubicaciones más prácticas y seguras para los portavasos. Esta evolución implicó la reubicación de los portavasos en posiciones más ergonómicas, como las consolas centrales y los compartimentos de las puertas. Estas nuevas ubicaciones proporcionaron mayor estabilidad para las bebidas y mejoraron significativamente la comodidad, tanto para el conductor como para los pasajeros. ¿Cambiarías tu palanca de cambios por un juego de botones? Las transmisiones de botón fueron una innovación introducida a mediados del siglo XX, diseñada para reemplazar la palanca de cambios tradicional por una serie de botones en el tablero. Este concepto prometía una experiencia de conducción más futurista y cómoda. ¿Recuerdas la emoción de ver esos botones futuristas en un coche por primera vez? La idea de las transmisiones con pulsador cobró relevancia a finales de la década de 1950, en particular con la introducción del sistema por parte de Chrysler en sus modelos de 1956. Estos botones encarnaban el espíritu de innovación que definió la industria automotriz en aquella época, representando tecnología de vanguardia y un gran avance en el diseño de automóviles.
Sin embargo, a mediados de la década de 1960, la novedad de las transmisiones de botón comenzó a decaer. El alto costo de producción, sumado a los problemas de confiabilidad y seguridad, llevó a los fabricantes a recurrir a los mecanismos de cambio de marcha tradicionales. Además, la introducción de transmisiones automáticas más avanzadas y confiables dejó obsoleto el sistema de botón. A pesar de su breve popularidad, las transmisiones de botón fueron un fascinante intento de redefinir los controles automotrices, capturando el espíritu vanguardista de la época. A continuación, exploraremos otra característica innovadora, aunque de corta duración. Los cinturones de seguridad automáticos introducidos en la década de 1980 buscaban mejorar la seguridad vehicular, garantizando que los pasajeros estuvieran siempre sujetos sin necesidad de abrocharse manualmente los cinturones. ¿Recuerda la primera vez que vio cómo se deslizaban esos cinturones de hombro motorizados? La idea era aumentar el uso del cinturón de seguridad, que era relativamente bajo en aquel entonces, eliminando la necesidad de abrocharlo manualmente. A pesar de sus buenas intenciones, los cinturones de seguridad automatizados se enfrentaron a importantes desafíos. Muchos usuarios los consideraban incómodos e intrusivos. Los cinturones motorizados solían restringir el movimiento, lo que dificultaba la entrada y salida del vehículo. Además, los componentes mecánicos eran propensos a fallas, lo que generaba problemas de fiabilidad. La resistencia del usuario fue otro obstáculo. A los conductores y pasajeros les disgustaba la falta de control sobre el sistema, lo que a veces provocaba frustración e incluso la desabrochación de los cinturones. Si bien aumentaron su uso, no siempre estaban colocados correctamente, lo que podía comprometer su eficacia en caso de accidente. A principios de la década de 1990, los sistemas de airbags más avanzados y los cinturones de seguridad de 3 puntos fáciles de usar contribuyeron a su declive. Los cambios regulatorios que promovieron los airbags añadieron una capa adicional de seguridad, reduciendo la necesidad de cinturones de seguridad automatizados. Aunque no duraron mucho, los cinturones de seguridad automatizados desempeñaron un papel crucial en la evolución de la seguridad vehicular. Sigue leyendo mientras exploramos el fascinante mundo de los motores rotativos. ¿Qué te parecieron los motores rotativos? Los motores rotativos, o motores Wankel, son un fascinante tipo de motor de combustión interna inventado por Felix Wankel en la década de 1950. A diferencia de los motores de pistón convencionales, cuentan con un rotor triangular que se mueve dentro de una carcasa epitrocoidal, creando 3 cámaras de combustión. La emoción de escuchar el zumbido único de un motor rotativo es inolvidable. Mazda impulsó estos motores, especialmente en sus deportivos de la serie RX, demostrando su capacidad y rendimiento. Sin embargo, los motores rotativos se enfrentaban a importantes desafíos. La eficiencia del combustible y las emisiones eran problemas importantes, ya que consumían más combustible y producían más hidrocarburos que los motores de pistón. Los problemas de durabilidad, en particular el desgaste del sello del ápice y el consumo de aceite, también afectaban a los motores rotativos. Mazda descontinuó el RX-8 en 2012, poniendo fin a la era de los motores rotativos en los vehículos de producción en masa. A pesar de ello, Mazda continúa explorando la tecnología rotativa para vehículos híbridos y eléctricos. Si bien los motores rotativos no alcanzaron el éxito generalizado, su diseño innovador y sus características únicas dejaron un legado perdurable en la ingeniería automotriz y siguen siendo apreciados por los aficionados. ¿Recuerdas la emoción de ver esas pantallas digitales brillantes? Los tableros digitales, introducidos en la década de 1980, fueron una innovación futurista que buscaba reemplazar los indicadores analógicos tradicionales con pantallas LED. Estos tableros ofrecían una estética moderna y elegante, mostrando información como la velocidad, el nivel de combustible y el rendimiento del motor en formato digital. Su aspecto de alta tecnología y sus pantallas personalizables prometían más información que los indicadores tradicionales. A pesar de su atractivo inicial, los tableros digitales se enfrentaron a importantes desafíos. Uno de los principales problemas era la legibilidad. Las pantallas LED solían ser difíciles de leer bajo la luz solar directa, lo que dificultaba la visualización de información crítica. Además, los primeros tableros digitales eran menos fiables que sus homólogos analógicos, con problemas como el parpadeo de la pantalla y fallos. Estos problemas de fiabilidad y los elevados costes de reparación generaron insatisfacción. Muchos conductores también preferían los indicadores analógicos por su facilidad de lectura y su respuesta táctil.
Las pantallas digitales carecían de la precisión crucial para una conducción de alto rendimiento. A finales de la década de 1990, la tendencia volvió a las pantallas analógicas o híbridas, combinando la fiabilidad de los indicadores tradicionales con las opciones de personalización de la tecnología digital. Si bien los tableros digitales no perduraron, allanaron el camino para los sistemas de infoentretenimiento modernos y los paneles de instrumentos digitales. De camino al trabajo y recibir una carta en el coche por fax. Puede parecer increíble, pero en su día fue una realidad. ¿Recuerdas la novedad de los faxes para coche? Surgidos en los años 80 y principios de los 90, estos dispositivos estaban dirigidos a profesionales que necesitaban mantenerse conectados en cualquier lugar. Integrados en vehículos de lujo, ofrecían la posibilidad de enviar y recibir documentos desde el coche, prometiendo comodidad antes de que los teléfonos móviles e Internet se generalizaran. Sin embargo, las máquinas de fax para automóviles se enfrentaban a importantes desafíos. Requerían una conexión telefónica estable, lo cual era difícil de mantener al volante. Además, eran voluminosas, ocupaban un espacio valioso y su instalación y funcionamiento eran costosos. Los avances tecnológicos pronto dejaron obsoletos los faxes de los coches. El rápido desarrollo de los teléfonos móviles e Internet proporcionó medios de comunicación mucho más versátiles. El correo electrónico y el intercambio de documentos en línea se convirtieron en la norma, ofreciendo acceso instantáneo sin necesidad de documentos físicos. A mediados de la década de 1990, los faxes para automóviles prácticamente habían desaparecido. Su breve existencia pone de manifiesto la vertiginosa evolución tecnológica. Hoy en día, los vehículos modernos están equipados con sistemas avanzados de infoentretenimiento que ofrecen una conectividad fluida y opciones de comunicación que superan a los faxes para automóviles. A continuación, nos adentraremos en el mundo de las llantas de repuesto compactas, una función diseñada para emergencias, pero que presenta numerosos desafíos. ¡Estén atentos! Las llantas de repuesto compactas o donas se introdujeron como alternativas a las llantas de repuesto estándar para ahorrar espacio y reducir el peso. ¿Recuerdas haber visto una de estas diminutas llantas en tu maletero? Estas llantas más pequeñas y ligeras se popularizaron a partir de la década de 1980 con el objetivo de mejorar el consumo de combustible y maximizar el espacio del maletero. A pesar de sus ventajas, las llantas de repuesto compactas presentaban importantes inconvenientes. Su rendimiento limitado las hacía aptas para usos cortos y velocidades bajas, que normalmente no superaban los 80 km por hora, y una autonomía de entre 80 y 112 km. Esto solía generar incertidumbre entre los conductores sobre cómo llegar a un taller de reparación de forma segura, especialmente en viajes largos. La menor tracción y maniobrabilidad en comparación con las llantas de tamaño completo comprometía la seguridad del vehículo. Los conductores solían sentirse menos estables al usar estas llantas de repuesto, especialmente con mal tiempo. La necesidad de reemplazarlas rápidamente aumentaba la insatisfacción. Muchos fabricantes han eliminado progresivamente las llantas de repuesto compactas para neumáticos Run Flat, kits de reparación de neumáticos y servicios de asistencia en carretera. Si bien aún se encuentran en algunos vehículos, su popularidad ha disminuido con la aparición de mejores soluciones. Por último, pero no por ello menos importante, exploraremos los innovadores ventiladores de refrigeración alimentados con energía solar que intentaron combatir el calor. ¿Recuerdas esos pequeños ventiladores instalados en las ventanas o techos de los coches que prometían un habitáculo más fresco sin combustible ni batería? Los ventiladores solares se introdujeron como una innovación ecológica para reducir la acumulación de calor en los coches aparcados. Estos ventiladores utilizaban paneles solares para alimentar un pequeño ventilador que circulaba el aire dentro del coche, lo que resultaba especialmente atractivo en climas cálidos. Sin embargo, se enfrentaban a importantes desafíos. Su limitada potencia a menudo no conseguía reducir significativamente la temperatura interior del vehículo, especialmente en condiciones de calor extremo. Los ventiladores circulaban solo una pequeña cantidad de aire y su efecto refrigerante era mínimo. Otro inconveniente era la irregularidad de la energía solar. Los ventiladores dependían de la luz solar para funcionar, lo que los hacía ineficaces en días nublados o en zonas de sombra. La instalación era engorrosa y los dispositivos eran propensos a sufrir daños o robos. Gracias a las tecnologías avanzadas de climatización y a un mejor aislamiento de los vehículos, la necesidad de ventiladores solares disminuyó.
Los vehículos modernos ahora ofrecen sofisticados sistemas de aire acondicionado que pueden activarse a distancia para enfriar el vehículo antes de que el conductor entre. Si bien los ventiladores solares fueron un noble intento de innovación ecológica, sus limitaciones impidieron su adopción generalizada. Al reflexionar sobre estas 20 innovaciones, observamos cómo ha evolucionado la industria automotriz. Cada artículo narra una historia de creatividad y cambio, recordándonos una época en la que el diseño de automóviles se basaba en la experimentación y las ideas audaces. Si disfrutaste de este viaje nostálgico, suscríbete para descubrir más fascinantes perspectivas sobre la historia y las innovaciones automotrices. No te pierdas nuestro próximo video.